Les decía yo, es interesante que nosotros sepamos llevar esta cuenta del tiempo. Eso nos ayudará a poder trabajar, a poder solucionar, a poder dar un consejo, a poder seguir esta cuenta. ¿Por qué? Tenemos nosotros diferentes correlaciones y como hemos dicho, pues podemos estudiarlas, todas las correlaciones, pero ahorita estamos estudiando esta correlación, ¿sí? Y para poder entenderla tenemos que practicarlo, ¿sí? Pues bien, hermanitos, esta es la cuenta de las trecenas. Aquí tenemos las 20 trecenas. Estas 20 trecenas nos dan vida y muerte. Nos dan vida y muerte. Ahora, estábamos platicando justamente que decimos son 260 tonalti. La gestación del ser humano desde el momento de la concepción en el vientre de nuestra madre. Pero se le agregan otros 13 días. ¿Por qué otros 13 días? Bueno, esos 13 días son todas las posibilidades en que podamos nacer antes o después de esos 13 días, ¿no? Y me gustaría tratar esa temática en uno de estos domingos. Bueno, el día de hoy quiero compartirles esta información. Hoy iniciamos, ya lo iniciamos a las 6:45, precisamente la trecena de Secoa. Uno, serpiente. A todo esto, las trecenas están divididos Miquisli y Yeyecat. Ojo, es importantísimo que le pongamos especial observación a esto. La muerte da vida y la vida da muerte. Es toda una consecuencia a través de todo este generar de la vida y la muerte, de todo este vibrar. Los que están en esta columna, miren, son trecenas que podemos decir que nos pueden dar vida, nos pueden dar vida. Y estas trecenas nos pueden dar muerte. Vaya, nos pueden dar renovación, ¿sí? No en sí una muerte que digamos que Tochli, ¿quién es Yeyecat, Coscacuautli, Itzcuintli, Cuespalin, Tecpat, Malinali, Miquisli, Xochitl y Ocelos? No quiere decir que nos vayan a dar muerte, no, sino que en esas trecenas es mucho más propicio dejar morir a alguien que tenemos dentro de nosotros. Yo le llamo a alguien porque están vivos. Créame que están vivos. Son algunos de esos hábitos. O el día de hoy veníamos platicando, ¿verdad? Una persona que pues es muy especial para mí. Y me decía, oyes, ¿el alcohol tiene vida? Le digo, claro que sí. El alcohol está vivo. ¿Por qué? Porque si dices, no, yo jamás, de los jamases volveré a probar alcohol. Y el tabaco también. Jamás de los jamases volveré a fumar. Jamás de los jamases me meteré droga. Y decía, ella dice, no es que esos están vivos. Escuchan, es como retarlos, decirlo, ¿saben qué? Ya no estás en mi vida. Y no tan solo con esos vicios, hay otros hábitos. La de dormir mucho, ¿no? Es un hábito. No quiere decir que sea negativo, pero también es un hábito que a veces
no nos permite avanzar con nuestros objetivos. El hábito de la comida. Decimos, hoy me voy a poner a dieta, hoy no voy a comer mucho, pero no, empezamos a comer más. A lo que voy, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que debemos de entender, hermanitos, que las energías están vivas, ¿sí? Por eso es que, miren, si ojalá y alcancen a ver mi curso, el día de hoy terminamos a la trecena de Malina, que está viéndolo de frente, está en la parte izquierda, de frente, ¿no? Pero ya poniéndolos como ellos, de perfil, está en la mano derecha. La mano derecha, miren. De aquí de Malinali se brinca a Coat. Aquí está, miren. Y avanza hacia arriba. Va avanzando hacia arriba las escenas. De Coat va a seguir, la siguiente es Tec, cuchillo de pedernal. De cuchillo de pedernal se brinca a Osomatli, de Osomatli Cuespalin, de Cuespalin Olin, de Olin de Oli es Escuintli, de Escuintli Cali, de Cali Coscacuautli, de Coscacuautli. Sigue Atl, de Atl sigue Yeyecal, de Yeyecal sigue Cuautli, de Cuautli termina con Toch. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, son las dos columnas. En cada columna hay 10 trecenas y está en forma dual. Muerte y vida, día y noche, luz y oscuridad. Entonces debemos de entender cuando decimos voy a caminar en las trecenas, es que va a haber momentos que tengo que darle vida a mis energías internas, como por ejemplo, si en esta trecena de Malinali mi fuerza de voluntad estuvo muy, en mi caso, porque en mi volátil es el Shu, ¿no? En este caso, el Huitzilin, Shu Huitzilin, Shu Huitzilin, el colibrí azul turquesa, es mi volátil. Y justamente lo experimenté en estos días, lunes, martes y miércoles, ¿no? Yo experimenté eso, me mentalicé, digo, uff, por fin un respiro, ¿no? No voy a dar clases. Pero leí un tonal, el lunes no pude por lo del internet, pero el martes leímos un tonal, el día de ayer leímos un tonal y se vuelve hábito, ¿no? Entonces la fuerza de voluntad de Shuitzili que le dije, a ver, tranquilo. El día lunes yo iba a leer un tonal. El día de ayer también el martes iba a leer un tonal, el miércoles un tonal, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Mi fuerza de voluntad me concentré, dije, estos días sí me la voy a pasar tranquilo, ¿no? Sí voy a ir al taller de capacitación desde el lunes, martes, miércoles, pero me la pasaré tranquilito, ¿no? No pude avanzar con ciertas cosas muy sencillas. Entonces, el día de hoy en la mañana intencioné a ver mi shiutzitsil, mi colibrí izquierdo. Yo sé que me has abandonado, pero ahora te llamo para que podamos trabajar juntos, ¿no? Por eso les presenté lo de las trecenas. Va a haber momentos que dejamos morir lo dejamos descansar ciertas energías, pero si los necesitamos, los retomaremos, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues el día de hoy tenemos a C, la trecena de C Coach. Recuerden que la palabra Coach viene de la palabra, su conformación, su estructura de esta palabra, viene de dos palabras, ¿sí? La palabra Coat es Coa, que es una herramienta para labrar la tierra, ¿no?
Nosotros le llamamos también como gancho, que con eso preparas la tierra, lo remueves, con la finalidad de que pueda dar, ¿no? Pueda dar más frutos, ¿sí? Coa es una herramienta. Cuando nosotros utilizamos la coa, preparamos mejor la tierra, removemos bien el fertilizante, el fruto o la planta crece mejor, más fortalecida. Y la otra parte es atl. Entonces, la palabra coat quiere decir labrar la serpiente de agua. ¿Y quién sería esa serpiente de agua? Cada uno de nosotros, ¿no? Por eso dice coat es labrar a esa serpiente de agua, ¿sí? Tiene que avanzar. Al momento de labrarle, trabajarlo, quiere decir que vamos a fertilizarlo la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu. Coat, coat. Uh-huh. Ahora bien, en esta trecena vamos a desarrollar cualidades muy importantes. Mire, si ustedes pueden ver, es un personaje muy cómodo, sentadito, pero tiene esa posición. Sí, yo en el Facebook, no sé, creo que también en el grupo les mandaba yo, cuando los abuelos cruzan sus manos y se sientan como en una posición, ¿no? Como fetal. Tiene un porqué. Al momento de cruzar nuestras manos, es una posición que nos está indicando, estamos conectando con nuestro yo interno y no estamos presentes en este momento, intelectualmente. Por eso es al momento de poner nuestras manos, estamos protegiendo nuestro y el chiquiscali, nuestro cajita torácica, nuestra caja. Así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en una meditación profunda, en una conexión con los abuelos ascendidos, ¿sí? Por eso es que nos ponemos como en un tipo de la posición fetal, porque estamos diciendo, estamos renaciendo, ¿no? Es eso. Y este personaje, si se dan cuenta, está sentadito de esa forma. Su mano izquierda, en este caso, si se dan cuenta, una de sus manos, y si nos ubicamos cómo está posicionado, su mano izquierda no está tocando su corazón, ¿no? Así como está tocando su cajita torácica. Y está dentro de una casa bien estructurada. ¿Qué es lo que nos informa este personaje? En su mano derecha tiene una lesna de hueso y tiene una lesna de maguey. Por lo tanto, nos indica que este personaje dice, para que tengas esta estructura, esta es tu casa, está súper bien estructurada. Necesitas trabajar con tu caja torácica, porque con la mano izquierda está tocando su cajita torácica, donde se resguarda nuestro corazón, nuestros pulmones, porque los pulmones nos dan ese aliento, pero también está nuestro corazón, donde se generan las emociones, junto con el estómago. Nos está indicando, debes de esforzarte para que puedas trabajar con la conexión con las energías, cuidando tu casa, fortaleciendo tus emociones y cuidando tu respiración. En la parte de abajo vemos que hay un personaje muy interesante. Fíjense que él está caminando, pero sobre el agua. Este es agua. Recuerden que el agua también representa lo espiritual. Y está en una posición, si queremos verlo, sí, está aquí al final, lo hice un poquito más grande. Aquí miren, está en esa posición caminando y en esta agua tiene esa espuma. Al tener la espuma, esa agua,
quiere decir que está en movimiento. Si ustedes han observado las olas del mar, se mueven las olas del mar. ¿Y qué hace? ¿Qué es? Al momento de mover el agua, ¿qué es lo que pasa? Se hace la espumita, ¿no? Se levanta esa espuma y es lo que nos está mostrando. El agua está en movimiento. Ojo, el agua está en movimiento. El agua está oscura, así como está. Y este personaje tiene sus cacti, sus, sus guarachitos, va avanzando en color blanco. Pero él no está en una posición bien paradito, no, sino que está un poquito inclinado en una forma. ¿Se acuerdan? O algunas veces ustedes han hecho los pases mágicos, ¿no? La del movimiento de nuestro cuerpo, lo relajamos. Así lo está haciendo él, este personaje. Ojo, es un personaje masculino. Está teñido todo su cuerpo de color negro. Vamos, esta es una de las imágenes súper importantes para entender la cuestión espiritual. ¿Por qué es lo que muestra aquí la cuestión espiritual? Miren, sus cacles, su mashtlats, todo su cuerpo está de color negro. El color negro representa el trabajo hacia adentro, hacia nuestra introspección, pero también nos habla este trabajo con nuestra conciencia y con los sueños, ¿sí? Yo ya les decía en algún momento, hermanitos, que estas imágenes mánticas que están en la parte superior son como del día y las imágenes mánticas en la parte inferior son de la noche, ¿no? Y bien, si se dan cuenta, está en un danzar, en un disfrutar, en un caminar. Justamente por eso les hablaba yo de la espuma cuando se mueve el agua del río o del lago, cuando se está en movimiento, máxime cuando vemos las olas del mar, se ve la espuma, como está en movimiento el agua. Entonces dice él, el personaje dice, avanza, camina en la parte espiritual, en esta trecena de Secoat. Conéctate con tu energía interna en el ensueño y eso te va a hacer cambiar tu piel. Nos va a generar un cambio, hermanitos. Ahora bien, en su toca y antes de eso, está sonriendo. Dice, disfrútalo. ¿Cuándo mostramos nosotros nuestros dientes? Cuando estamos contentos, estamos disfrutando de un momento agradable, ¿no? Entonces dice, disfruta este ensueño. Por eso cuando nosotros ensoñemos, cuando nosotros nos acostemos y nos conectemos con Mictlampa, tratemos al día siguiente de recordar esos sueños, pero también recordemos qué es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Dice, disfruta ese ensueño. Y si se dan cuenta en la parte aquí, en la parte de su cerebro, en el lado izquierdo, tiene un tocadito de color rojo. El lado izquierdo, recuerden que el lado izquierdo de nuestro cuerpo representa la parte espiritual, ¿sí? Bien. En su mano izquierda también tiene una pequeña pulsera, ¿verdad? Que simboliza la armonización. Inclusive, cuando nosotros tenemos una pulsera, nos sentimos protegidos, nos sentimos que tenemos algo o nos recuerda algo que tenemos en nuestra mano. Por eso es que nos lo muestra aquí, en las manos. También tener una pulsera es recordar que tienes una responsabilidad, que todas estas cuentitas o una cuentita que tengas en tu pulsera te está recordando el trabajo que debes de hacer. Y si se dan cuenta, tiene este morralito como esa llave. Y una de las
claves es como llevar la contraseña, ¿no? Ya nomás lo incrustas en algún portal, le das vuelta como lo hacen en las películas y empieza a abrirse ese portal. Pero aquí nos muestra, y justamente el día domingo, después de que estuvimos leyendo la veintena de Atemostli, fui a dejar la ofrendita con los abuelos y es lo que les decía, él dijo, este morralito, güey, justamente estaba el Tonalpú, que es el que se encarga de llevar la cuenta. Digo, oiga, este morralito, ¿qué crees que simboliza? Si, bueno, si queremos traerlo a este mundo, eh, es como cuando, bueno, ustedes dicen que ha manejado carro. Esa llave es súper necesario para que tú arranques ese carro y pueda avanzar. Ujú. Es lo mismo. Solo que en este morralito, en este cochinilo, huetlash cochinilo, es chipawak, dice, es limpio. O sea, la bolsa tiene tres, si te das cuenta, dice, tiene tres cositas aquí, tres como lengüetitas. Ajá, ¿y qué sería? El número tres es la creatividad, ¿no? ¿Por qué es la creatividad? Bueno, la palabra creatividad es crear, ¿no? Que el náhuatl le llamamos nosotros como yolnemilistli, como crear desde el corazón. Dice el primero, esta es Tonacasihuatl, la energía femenina, y este es Tonacatecutli, que entre los dos, Tonacasihuatl, nuestra carne, nuestra energía, entre los dos crean a un nuevo ser vivo, que es el tercero aquí. ¿Ok? ¿Y estos dos qué? Bueno, estos dos hacen la cuenta del número 5. Dice que el número 5 representa la transformación. El número 5 representa el de tener 5 serpientes en tu mano y que puedan crear, los puedes mover de manera independiente, pero coordinados hacen mejor. ¿Qué quiere decir entonces esta cuentita que nos muestra aquí? Dice que la clave, que la contraseña para entrar a ese mundo espiritual del Mictlán es que tú te puedas armonizar con tu energía femenina y masculina, con tu tonal, con tu náhuatl, con tu energía positiva y negativa. Mantenerte en esa armonía que les decía en medio y a través de eso podemos crear. Si nosotros estamos, si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, podemos acceder a diferentes portales. Al estar en paz, nosotros podemos estar acechando esos portales. Y uno de los portales es el viaje a Mictlán. Y uno de los portales que podemos estar acechando es estar mirando a las estrellas, al universo. No sé si lo han practicado en algún momento de su vida, y si no, inténtenlo hacer, háganlo en la azotea de su casita, tienen su colchonetita, y de ser posible, pues a las 3 de la mañana o en la madrugadita. Ahorita hace frío, pero en algún momento que lo puedan hacer, observen al universo, acechen al universo, porque es totalmente diferente ver que acechar. Aceche, encontrará mucha información, se los aseguro, pero acechen, observen. Es lo que nos dice aquí este personaje. Y chequen sus manos sí son humanos. Es el color de la piel de los seres humanos, ¿no? Entonces, en sí nos está diciendo que es un ser humano que está haciendo introspección adentro, se sumerge dentro de su ser para poder crear, observar, encontrar esos portales en la espiritualidad y conectarse. ¿Conectarse con quién? Conectarse primero con uno mismo,
Después con esos lugares etéreas, podemos llamarles, como el Miclampa, el Valle del Eterno Descanso, pero vamos a necesitar una fuerza de voluntad, como nos lo muestra aquí, miren, en su Ixcuamecat. Está hecho de color blanco y amarillo, recuerden, necesitamos conocimiento, necesitamos pureza en nuestros conocimientos, en nuestros pensamientos. Y ojo, hay algo muy importantísimo. En su tocadito, este tocadito que lleva en la parte de atrás es el tocadito de Quetzalcóatl. Y en medio, este conito, no sé si ustedes lo han observado, este conito que tiene, que es como un tipo triángulo, ¿verdad? Lo tiene Quetzalcóatl. Muchos de nosotros ya hemos visto este triángulo, ¿sí? Este triángulo representa, tiene tres lados, ¿sí? Tiene tres lados. Lo que quiere decir que es, uno, la elevación de nuestra energía, de nuestro espíritu, de nuestra alma, como lo querramos llamar, al elevarse en esta ensoñación y viajar hacia el infinito, teniendo en cuenta que tiene que elevarse hacia arriba, no hacia abajo, es hacia arriba. Ujú. Ese hermoso triángulo, si ustedes, no, si nos hemos dado cuenta, en los Teocalli, en las pirámides, todos están así. La punta hacia arriba. ¿Por qué? Porque es donde en la punta puedes enviar información y recibir información o sabiduría o entendimiento o conocimiento. ¿Sí me entienden, hermanitos? Entonces, el otro de los ejercicios que vamos a trabajar, que los vamos a ir compartiendo en el siguiente curso que iniciamos el sábado en la mañana, es utilizar nuestro triángulo, intencionando, estos son 6, chequen ustedes, sumado 3 y 3 son 6, ¿sí? Ese es uno de las posiciones que vamos a trabajarlo para, uno, conectar con nuestro el chiquiscale, enviar la información y después esa información bajar. Inténtenlo hacerlo, hagan esto, o desde la noche, intencionen aquí en medio, en este huesito que tenemos aquí, en medio, y estiren lo más que puedan sus deditos. Se siente una vibración en lo que es nuestro cajita torácica en nuestra espalda, pero sus deditos estírenlos. ¿Qué razón de ser tiene estirar nuestros deditos lo más que podamos y los movemos? Sientan cómo la energía vibra en nuestra espalda y en nuestro pecho. Porque lo que estamos haciendo es ya enviando nuestras peticiones, pero también otra vez lo bajamos, trayendo información. Es una intención. No se olvide que no nos olvidemos que somos energía sagrada. Por eso estamos aquí. Ojo, en esta imagen repite 2 veces las lesnas de hueso. En su tocado en la cabeza y en su mano derecha. Y los muestra hacia adelante. ¿Qué nos dice? Al momento de conectar esto, debemos de entender que esto vamos a necesitar disciplina para poder lograr. Ojo, en esta trecena, porque es Coal, la serpiente es muy perceptiva. La serpiente tiene familia en el universo.
¿Mm? La serpiente puede leer el medio ambiente y todo lo que le rodea. La serpiente tiene la posibilidad de cambiar de piel porque está creciendo, ¿sí? Por eso para mí es la importancia de esta trecena, ¿no? Hagan este ejercicio. Primero ubíquenlo, hagan su petición, sabiduría, conocimiento, entendimiento, guía en nuestro camino, en nuestros sueños, y lo vamos elevando. Inclusive pidamos sanación, ¿sí? Este ejercicio viene a esto. Mire, lo que nos está diciendo. Trabaja con tu pensamiento, con tu intuición, con tu comunicación telepática. Por eso está pintado de color negro, porque es tu energía interna con la energía de los animalitos y con la energía de las plantitas. Conéctate. Entiende su lenguaje. Entiende su idioma. ¿Sí? Y en su mano derecha tiene una lesna enorme, grande, de hueso. Pero fíjense, aquí tiene otro detalle más. Tiene una florecita y tiene una florecita. ¿No? Dice, todo esfuerzo que tú emplees en tu camino, en tu sendero, en tu avanzar, vas a obtener una flor. Y esa flor es un logro, es un perfume, ¿no? Danza, dice, danza. Disfruta tu avance, tu caminar. Por eso en sus manos les ponen manos humanas. Quiere decir que tú como humano lo puedes practicar para avanzar hacia adelante, ¿sí? Es esa parte energética donde nosotros tenemos la posibilidad de avanzar, ¿sí? Esta trecena es súper especial, hermanitos. ¿Por qué? En esta trecena tenemos dos regentes súper especiales. Tlahuitzcalpantecutli, la estrella de la aurora, la estrella que nos da luz como conocimiento, y Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste, que nos da la armonía, el equilibrio, la armonía perfecta. Ajá. Y por eso les digo, pidámosles luz, conocimiento a esa estrella de la aurora, a esa estrella de la mañana. Y por eso yo les decía, en la madrugada, acechen, hagan este ejercicio. Ahorita estamos ya casi en el último día de la luna, cuarto creciente. Todo eso debemos de ir observando y haciendo nuestras anotaciones, hermano. ¿Por qué? Porque no se les olvide que somos los que llevamos la cuenta del tiempo. Podemos leer muchos libros, sí, hermanos, podemos leer, pero no hay nada mejor que hacerlo en la práctica. Ujú. Entonces, en sí esta imagen nos está diciendo que avancemos hacia la parte espiritual, ¿sí? Bien. Es lo que yo les decía aquí, debemos de ser como ese nahual huehuetecol. ¿Y qué hace el nahual huehuetecol? Acecha. Chequen este tecolotito. Está en un Amoshli, ahorita se me fue el nombre. No sé si es el Dresde o Cospi, uno de esos dos. Me parece que es en el Cospi, este, esta imagen. Chequen el tecolotito.
está acechando, inamovible, no mueve, pero está con sus piecitos listo para avanzar. Y como sus manos tiene una serpiente oval. Y justo, ¿verdad? Eso lo que somos nosotros. Bien, entonces, hermanitos, en esta trecena, Matlal Yeiton al Poal y Secoat, ¿verdad? En esta trecena de uno serpiente, está propicia para equilibrar el cuerpo, lo que les decía. Todo esto lo vamos a ir conectando con quién, con la trecena, con la veintena, con el Señor de la noche y Señor del día. Si ustedes leyeron una leída de manera rápida, la presentación que les compartí, ahí viene todo esto que les estoy explicando, ¿de acuerdo? Viene explicando lo que estamos nosotros ahorita revisando, ¿sí? Dice, equilibrar el cuerpo, reflexionar sobre los cambios y los ciclos, ¿sí? Hace ratito yo les comentaba de mi vivencia en estos 3 días que no estuvimos en esta plataforma. ¿Ah? Claro que con unos hermanitos sí estuve platicando, viendo este asunto de algún tonal o de algo, pero justamente esto, necesitamos nosotros aprender a entender nuestros sí. No nos aferremos a cosas materiales, a situaciones, a personas, ¿verdad? No nos aferremos. No nos aferremos a situaciones, a problemas. Inclusive a veces nos aferramos decimos, a la felicidad, porque tengo derecho de ser feliz y siempre tengo que estar feliz. Debemos entender los ciclos, que hay un ciclo que hay que ir cumpliendo para avanzar. Aprender a cursarlos armoniosamente, ¿verdad? Yo lo que les acabo de decir, hazlo, este ejercicio. Yo te puedo hacer muchísimas cosas, nomás de hacerlo. Cuando abrimos un poquito, tensionamos abrimos nuestras manitas, lo que estamos haciendo, estas son sus alas, son Miquisli, forman el número 6. Miquisli, que es la muerte. Dejemos morir de aquella persona que es muy negativa, que no nos apoya en lo que nosotros queremos hacer. Dejemos morir esa relación, dejemos morir pensamientos que no nos ayudan a autorrealizarnos. Dejemos morir hábitos que definitivamente pues no nos llevan a ningún fin, ¿no? Dice que debemos de estar en ese armoniosamente, a aprender a cursarlos, a aprender a vivirlos en armonía. ¿Cómo voy a estar en armonía, maestro, si acabo de perder a un familiar? Sí, se puede. Ya era su tiempo. Hiciste lo que pudiste. Y a veces no es tanto porque lo hayas, no es tanto porque lo hayas perdido a la persona, hermanitos. No es tanto porque, híjole, se fue la persona, híjole, se murió, y no es mi trabajo, lo perdí. A veces no es, no es el dolor de perder. ¿Saben cuál es el dolor? Yo lo he observado en mí y en otras personas. Es no haber dado al máximo, no haberle dado al máximo a esa persona, al trabajo, a la relación, a todo lo que implica cambio, lo que realmente se merecía. Y no lo disfrutamos en su momento. Sucede con nuestros papás. Y en algún momento lo hice inconscientemente, y a veces conscientemente. Me decía, más con mi mamá porque me llevaba un poquito más con ella. Mijito, vente, platícame cómo vas. No, mamá, es que tengo que hacer mis trabajos. ¿Qué te cuestan unos 10 minutos? No, mamá, tengo que irme. ¿Y a dónde me iba? Con los disque amigos. Cuando
Después de comprenderlo, ya no era necesario que me lo pidiera. Me sentaba. Cuénteme, ¿qué gusta tomar? ¿Un juguito? ¿Unas papitas? ¿Qué le traigo, jefa? No, pues, si tienes la voluntad, tráeme un refresquito, unas papitas, ¿no? Lo está comiendo y me está platicando. Y a veces repetía las historias, pero ahí lo estoy escuchando. ¿A poco sí? Hasta después se aburría de mí. Dice, a lo mejor tienes trabajo, mijito, ve a hacer tus trabajos, ándale. No te preocupes cuando me muera, ya me diste de comer lo que se me antojaba. No, pues que quiero comer pescado, quiero comer. Sí, se lo consigo, mamá, se lo consigo. Pero a veces es esa conciencia de no haber dado lo que debimos. No lo disfrutamos en el Ashkan Wanika. A veces es eso, no tanto el dolor de haberlo perdido, aunque hay ocasiones que sí, ¿no? Entonces, es aceptar armoniosamente, bueno, lo que di, lo tenía que dar, y bueno, aceptarlo. Propone enfocarse en hacer buen uso de nuestro fuego interno para ascender, ojo, para ascender. Este ejercicio que les mostré, si nosotros le inyectamos esa energía, lo que dice aquí el fuego, que es de Xutecutli, el fuego transmutador, recuerden que el fuego es un elemento transmutador que cambia. Entonces está diciendo, estamos intencionando y diciendo, me va a consumir energía. Sí, hermanitos. Eso sí se los digo desde ahorita para que al rato no me digan, maestro, me siento muy débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, tú estás enviando la energía al universo, porque la energía que tiene tu cuerpo es lo que le impregna. Por eso dice nuestro fuego interno para ascender. Cuando enviamos nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, ojo, agradecimiento, gastamos energía. Quizá transmutando la energía sexual y elevando con ello la conciencia. ¿Mm? ¿Por qué metemos la energía sexual? Miren, en una determinada edad que tenemos, nuestra energía sexual está muy vibrante. A partir de los 13 hasta podemos decir que hasta los 39 años, el sexo es muy importante, es básico en una relación marital, de pareja. Pero después de los 39 a los 52 empieza ese proceso de la etapa ya entre un poquito de sexo y otro poquito más de una conciencia de conexión con la sabiduría. Cuando llegamos a los 52 años, nuestro cuerpo generalmente ya no necesita mucho de lo sexual, sino ya empieza a necesitar más de la reflexión, de la sabiduría, de la conexión, ¿no? Por eso es que nosotros vamos entendiendo esta parte de que la fuerza sexual tiene una gran potencia en nuestro cuerpo que puede elevarnos, que lo podemos emplear para conectar. Inclusive, dentro del grupo de los abuelos, hay una parte, una ceremonia
que justamente este líquido vital del ser humano, que es el semen, para conectarte con Chalchihuitlicue, le ofrendas ese semen al río, a Chalchihuitlicue, al mar, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo es entregarle tu energía a ella y ella te va a responder con esa energía para ti. Haces una comunión, una conexión. Esa fuerza, esa potencia que tú le das al río, al agua, de una otra forma le estás dando como una ofrenda tuya, algo muy valioso de ti, porque es la semilla de la vida. Es como si tú le estuvieras dando una semilla de ti, un hijo tuyo al agua. Haciendo yo reflexión en algunos escritos que se dice, Tlaloc en un río, y no es a Tlaloc, porque pues bueno, no, los que escribieron tal vez no entienden la dualidad del agua. Le ofrecían niños, los ahogaban ahí los niños que lloraran, que se murieran adentro del... Posiblemente los que hicieron estos registros no pudieron interpretar esta práctica. Y esta práctica se sigue realizando. Sí, hasta nuestros días. Se hace esta conexión justamente porque es cuando es la iniciación de la conexión con tu nahual, con tu energía. ¿Por qué? Porque el agua es el principal vehículo que lleva la ofrenda, que pasa por ríos subterráneos. Y hay energías que lo van llevando, ¿no? Que lo va ofrendando. Todo esto es el poder de la energía sexual. Ahora, esa energía sexual, esa potencia, ese deseo que tienes, lo conviertes en esta energía, es una forma también de transmutarlo y lo envías. Tienes una. O sea, es como estar entregando tu líquido vital también al universo como un pago para que a ti te llegue también la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Fíjense, a veces creemos nosotros que nada más es como, ah, sí, ahí arriba, tíramelo para acá, una bolsita, ¿no? Y esa es la sabiduría. Lo que ellos hacen, las energías que les pedimos, es que van acomodando el tiempo, nos van guiando a vivir vivencias, situaciones, experiencias que a través de eso nos van dando sabiduría. Espero que me pueda dar a entender esa forma, porque no es algo literal, que decimos, bueno, sí, me van a tirar allá una bolsita, unas monedas de oro, venga. No, sino que lo que hacen es, van creando situaciones, van creando conexiones en el tiempo, en donde a ti te llegue lo que estás pidiendo. Y luego decimos, tuve mucha suerte. No es cierto, no tuviste suerte. La que tuviste es, pediste con las palabras apropiadas y te vas conectando. Te van abriendo lo que le llamamos en algunas prácticas el abre camino. Dice, vamos a abrir tus caminos para que llegue a ti la prosperidad. Es que nosotros lo podemos crear, ¿no? Escuchar, escuchar el cuerpo. Hace ratito les explicaba con la imagen. Escuchemos qué nos pide nuestro cuerpo. Armonizarnos con él, armonizarnos con nuestro cuerpo. Aunque parezca incongruente, a veces nuestro cuerpo lo único que nos pide es un descanso. Lo único que nos pide es a lo mejor un vasito de tequila o mezcalito,
para relajarse, para el estrés. No es para embriagarse, sino es como un relajante. Y a veces lo único que nos pide es silencio, ¿no? Y saber escuchar nuestro cuerpo es, a ver, empezar a hacer esa introspección. ¿Por qué me duele mi cuello? ¿Por qué me duele mi cintura? ¿Por qué me están doliendo mis manos? ¿O por qué siento que no tengo mucha energía? Es hacer conciencia que todo servicio pues requiere que nosotros paguemos ese precio, ¿no? Con las energías. Entonces, es esa parte que debemos de hacer conciencia, ¿no? Vamos a escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos pide? Revisar nuestra salud. Es importante. Hacer uso de nuestra inteligencia en equilibrio con nuestras emociones. ¿Sí? Yo les decía yo les decía en algún momento, conectemos nuestros pensamientos con nuestro corazón, conectados, forman nuestros sentimientos. ¿Sí? Conectando estos dos, creamos a un nuevo ser energético, a una nueva energía. ¿Para qué nos serviría esa energía, hermanitos? Bueno, nos va a servir justamente para sentir nuestro cuerpo, para escuchar nuestro cuerpo, para sentir y conectarme con la energía del universo. A veces no necesitamos de hacer una gran ceremonia con nuestro atecocoli, con nuestro poposhcomil, con nuestras florecitas, con unas 2, 3 frutitas, con miel si es posible. Es importantísimo que ofrendemos miel para estos ejercicios. Inclusive cuando nos haga falta esa energía, comamos una cucharadita de miel. Es que está bien salado. Es que me va a causar una enfermedad. No, lo que te causa la enfermedad son los alimentos muy procesados. Esta es pura energía, la miel, ¿no? Entonces necesitamos ver esto, revisar nuestro cuerpo, cómo estamos trabajando, planear y ejecutar, ¿no? Relacionarnos con el mundo de manera armónica, ¿sí? Como la serpiente, conectarnos con el mundo. Orientación, bueno, su rumbo de esta trecena de Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, del conocimiento, del entendimiento, del calor que nos da Tonatiuhtli, nuestro gran padre generador de luz y calor. Sí, a veces queremos, fíjense, queremos ser muy empáticos, queremos ser muy amables, queremos ser muy amorosos, muy dadivosos con los demás. ¿Y qué hay conmigo? ¿No? Anteponemos las necesidades, anteponemos a las demás personas y yo donde quiero, ¿no? Debemos de empezar primero por nosotros, hermano. Entender que también necesitamos nuestro espacio. La soledad también no es malo. A veces es necesario. No sé si no les ha pasado. A veces no necesitas conversar con alguien, aunque esté a tu lado. Lo único que necesitas es cerrar tus ojos, callar todo y sentir tu respiración, sentir que estás presente, abrazarte. Todo está bien ya. Dicen, ¿se nombran ustedes? Todo está bien, ¿no? Es el color amarillo,
de este rumbo, ¿sí? Su regente, Xiuhtecuhtli. Por eso habla mucho de armonía, porque eso es de estar en esa armonía. Tlahuizcalpantecutli también habla de armonía, recuerde que Tlahuizcalpantecutli es la estrella de la mañana y la estrella de la noche es Xolotl, siendo la misma estrella, ¿eh? Siendo la misma estrella, pero tienen diferente nombre, porque uno es de la noche, el otro es de la mañana, del día. Algo interesante, hermanito, que nosotros podamos pedirle con este ejercicio a Tlahuizcalpantecutli su luz, su entendimiento, porque Tlahuizcalpantecutli en su cuenta, o también le llaman la estrella Venus, en su cuenta nos predice, nos avisa de esa ciclicidad, las, la abundancia y la escasez, la vida y la muerte, las calamidades y la gran abundancia. Ese tiene la Huizcalpanteco. Sí. En el pueblo, aquí en el pueblo de ustedes, los abuelitos saben que cada 8 años el río se desborda, el río crece y hace su limpieza, se lleva todo lo que encuentra en su camino, hace una renovación. Para los que no entendemos decimos, qué malo es el río, caramba, ¿por qué se lleva todo mi terreno? Pero para los que ya hemos llegado a entender, es parte del ciclo. Nos dice, renuévate o muere. ¿No? Bueno, entonces, y no tan solo nosotros, bueno, no tan solo también los abuelos, están los otros hermanitos. Y no, y por su nombre no quiere decir que sean malos. Los que algunos le llaman luciferinos, que los que trabajan con Luzbel. Luzbel dice luz bella, luz hermosa, conocimiento, entendimiento. La Biblia nos dice que Dios expulsó a Luzbel de ese paraíso. Pero él en entendimiento, porque hay un abuelito que trabaja con esa energía, dice, no es cierto. Dios le dio esa encomienda. Vete tú allá. Como todo está en forma dual, pues tú tendrás que representar mi dualidad. Tú serás mi espejo. En el grupo les mandaba, ¿no? Si Dios es bondadoso, pues entonces su dualidad, su contraparte, pues es esta energía, ¿no? Es el que nos trajo conocimiento, nos trajo sabiduría, le enseñó al hombre a conocer. Pero bueno, y lo poco que yo sé de ellos es que ellos le piden a él el conocimiento, el entendimiento, a esta estrella hermosa. Y no es esa estrella hermosa que tanto lo predicen en la estrella que van buscando, esa estrella donde nació Jesús, aunque no nació en diciembre. Bueno, no me quiero meter mucho en esas cosas. Es como una forma de reflexionar, es una forma de desintoxicarnos con todo lo que nos han contaminado. Dice la Biblia, el malvado fue Judas Iscariote. Es el malvado. Pero gracias a Judas, Cristo obtuvo el título de Salvador. Porque si él no lo hubiera traicionado, porque él era el único que en verdad lo amaba como amigo, que le dijo,
tienes que hacer esto. Estaba premeditado. Tienes que hacer esto y esto, porque así lo quiero hacer yo. ¿De acuerdo? Dice, lo traiciona. Bueno, ahí lo dejo eso, porque ese es otro cuento. Pero es una analogía que yo quiero hacer. Y yo hago con usted. Es el vivir en la armonía. El no irnos a los extremos. En decir, no, es que eso es malo, esto es bueno. Es estar en la centralidad. Lo que trato de intento de decirles es la centralidad. Y justamente tenemos aquí a Xiuhtecutli, ¿sí? Como ustedes pueden ver a Xiuhtecutli, al Señor del Fuego Celeste, ujú, todo su cuerpo está pintado de color rojo. Ujú. Que en uno de estos, del color rojo, nos representa justamente la energía del sol, de Tonatiuh. Ujú. De hecho, Xiuhtecutlos es la luz que emana el abuelito Tonatiuh allá en el cielo, lo refleja, es que está en el amanecer y en el atardecer, anuncia una nueva llegada, la partida del abuelo Tonatiuh y la llegada del abuelo Tonatiuh. Ujú. Y chequen ustedes aquí, tanto Xiuhtecutli tiene una mano que lo está mostrando, ¿se dieron cuenta? Aquí nos habla de algo muy importante. ¿Han visto ustedes las energías que tienen una mano, ya sea aquí, ya sea en el oído, que es Mictlantecutli, le sale una manita, ¿se acuerdan? Y Xiuhtecutli, chequen de dónde lo está sacando su manita. Y nos lo está mostrando, ¿eh? Nos lo está mostrando. Siempre que encontremos la mano, nos habla de transformación, nos habla de ese cambio, nos habla de la armonización, nos habla de crear y creer. ¿Mm? Chequen, en su boca está pintado. Y una de las energías que hemos visto así, ¿quién es? Atlazolteotl, la que transmuta, la que devora. En este caso sería el que devora, porque es una energía masculina, así como nos lo muestra. El que devora todo eso que nosotros ya no nos sirve para poder transformar. ¿Eh? Y chequen en sus pies, algo muy interesante que yo encuentro en sus piecitos. Ujú. En el pie derecho, así como está sentadito, en el pie derecho tiene, pues los dos tienen sus pies, tienen cacli, ¿no? Los guaraches, de color blanco, ¿no? Pero fíjense, en el pie derecho tiene una lengüetita oscura y el otro es de ocelo. Hace ratito les hablaba del acecho, ¿eh? Dice, camina en este plano material, acechando, cuidando tu camino hacia dónde vas. Lo que les decía, no todo aquel que te dice que te quiere, que te ama, que te honra, te lo dice de verdad. Para eso tienes que desarrollar esa cualidad de que de cambiar. Cuando tú lo practicas y alguien lo intenta practicar rápido, lo detectas. Le sale natural, tranquilo. Pero cuando luego lo ves que se esfuerza para decirte, hermanito, te quiero, te amo, te honro. ¿Mm? Entonces todo eso es importantísimo. Dice, ten cuidado, tanto en el día como en la noche. Debes de saber caminar con cuidado, acechando, cuidando tus pasos. En su pie izquierdo
chequen ustedes, tiene una lengüetita de Malinali. Que tu camino espiritual sea justamente eso, medicina. Que tus sueños, que tus conexiones en los portales sean medicina. En su mashlat podemos encontrar una flor, podemos encontrar la fuerza de voluntad, pero tiene alitas de, wow, perdón, plumitas, no alitas, plumitas de águila. ¿Qué dice? Justamente está señalando que la energía sexual, lo que yo les decía, el ejercicio. Conectemos la mente, nuestra parte sexual y nuestras emociones, que lo tenemos aquí, lo pedimos con ese ímpetu, con con ese amor que necesitamos hacer y trabajar, ¿sí? Y bueno, chequen sus manitas, ¿sí? Está así. Por lo tanto, la mano derecha es la que muestra y está de esta manera. Debajo de la mano izquierda está sacando su manita, chequen ustedes. ¿Ah? Nos está indicando, pues armonízate, cambia, ofrécele a Xutecutli lo que no necesitas. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? Envíenle que ellos lo transmuten. Xutecutli Tlahuizcalpa, Tecutli la estrella de la aurora. Dentro de su collar tiene un collar de jade. Sí, ya lo sabemos, ¿no? La armonización, la fluidez. En su tocadito de su oído tiene una cuentita muy grande, pero como con esa forma de coat, dice, que fluya, que todo lo que escuches fluye. Si no es para ti esa información, déjalo que se vaya. Si llegan esos chismes que te van a contaminar tu paz interior, tu impecabilidad, déjalos que fluyan, como esa serpiente, ¿no? Y bueno, encontramos, ojo, encontramos en la parte de acá, en nuestra columna, donde inicia nuestro cerebro, nuestro cerebelo, y este órgano del cerebelo, que en náhuatl le llamamos los cuellos, los puntos energéticos, una lengüetita de qué, de igual de ocelos, amarillo y negro, o gris. Al igual que en el pie, miren, siente la energía en tu pie. ¿Por qué la derecha? Porque cuando tú camines en la tierra, aquí, porque tienes que ser muy perceptivo para poder hacer esos cambios, ¿no? Cheque. Y en sus ojos, pinta aquí, ¿sí? No se nota porque está de perfil, pero sí tiene, miren, se está pintando los ojos. Y recuerden que donde se pintan, donde se ponen intlili, intlapali, nos indica empoderar la visión, la percepción, el observar. ¿Qué vamos a observar? Observar lo que queremos transmutar, lo que nos está mostrando aquí en su boca, pintado, como tlasolteo. Dice, devóratelo, elimínalo, transmútalo. Eso que no te ayuda. Eso que no te ayuda a trabajarlo en armonía. Eleva, eleva hacia el cielo, hacia el universo, todos tus objetivos que tú necesitas realizar. ¿Y dónde dice? Chequen, las flechas. Son dos flechas que están apuntando de forma diagonal, pero van hacia arriba. ¿Mm? Por eso en la veintena de Quecholi se acuerda que hicimos nuestras flechitas de carrizo. Algunos hermanitos los hicieron muy bonitos, qué bueno. Y yo sé que también los demás también, hermanitos los hicieron, ¿no?
Recuerden que el carrizo habla de objetividad, ¿no? ¿A dónde? Porque no podemos agarrar nuestro arco y a ver, lo lanzo por donde caiga esta flecha y si alguien lo lastima, ¿no? Pero si agarras tu flecha, apuntas, sabes a dónde quieres llegar. Y es lo que nos está indicando aquí, hermanitos, miren. ¿Mm? Por eso les digo, es bien esto, háganlo. Y dentro de este fluidez, dentro de este trabajo, hermanitos, vean cómo esta energía del cielo baja a la tierra, de esta luz azul, hermoso. Pero todo es este luz hermoso que emana de ahí arriba la energía hacia nosotros, hacia la tierra, tiene sus palabras. Esta vírgula de color amarillo se le llama Neltilis, la palabra verdadera, o la palabra del Huehuetlactoli. Vean, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Siete, ocho, nueve. Nueve. O si me equivoqué, discúlpeme, y si no, dígame, a lo mejor son más, pero lo que yo veo son nueve. ¿Cuántos, cuántos señores de la noche son? Nueve. ¿Y para qué sirven estos señores de la noche? Para hacer introspección, para trabajar con ellos, cómo transmutar, cómo reavivar. Por eso yo al inicio les puse Ikisli y Yeyecatl, están de espaldita, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y en este está bajando el alacrán, el colotl. El colotl en su aguijón no trae ese aguijón para envenenar. ¿Qué trae? Una vírgula de la palabra. En sus tenacitas tiene, en vez de tenazas, tiene vírgulas de la palabra. En el aguijón dice, cuidado con tu palabra, cuidado con tu sabiduría. De eso depende que los demás les sirva como medicina o puede ser como veneno. ¿Por qué tiene las dos? Los abuelitos no lo pusieron nomás porque, se ve bonito el alacrancito que está ahí. No, dice, ten cuidado cómo te hablas a ti mismo en estos dos ámbitos de en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo material energético. ¿Cómo te hablas? Armonízate. Hace ratito en la lectura de la escritura grecolatina es lo que decía, vive en armonía, ¿sí? Vive sus ciclos, sí, hay que vivirlo. ¿Y por qué ciclos? Porque Xiuhtecutli está en constante ciclicidad. Amanece, ahí está. Atardece, ahí está. Al día siguiente otra vez así, al día siguiente otra vez así, al día siguiente otra vez así. Y nos habla de esa armonía, ¿eh? Y en su tocado del abuelito Xiuhtecutli podemos encontrar esos plumas de águila y lengüetitas de malinali. ¿Y qué es lo que nos están señalando? Arriba y abajo. Como lo es arriba, como lo es abajo. ¿No? Como en la imagen de Bajomet. Bajomet, a veces decimos es algo malo. Nos está hablando de la armonía. La mitad tiene el cuerpo de mujer y la mitad tiene el cuerpo de hombre. Está señalando hacia arriba y hacia abajo. Y no tan solo él. En el cuadro que se pintó de Cristo, está haciendo eso. Y no quiere decir que eso es
malo o que lo luego, que es magia negra, es que tú estás inventando. No, son mensajes. Por eso la máxima para esta práctica dice, observa, calla y aprende. ¿Qué quiere decir? Observa, hermanito, observa. Pero no tan solo con estos ojos. Observa con el corazón, con la mente, con el cuerpo. Calla, no juzgues, sobre todo no te juzgues, porque si empiezas a juzgar, tu ego se eleva. Mira, es que esto está mal. Así como lo hiciste, así como lo lee este amigo, así como está trabajando, no sirve. Dice, calla. Si ahorita a mí me dan peras, pues disfruto las peras, y mañana manzanas, pues mañana manzanas, y mañana solo hago, mañana solo agua. Dice, vive en el momento. Es que si hoy es un día soleado, pues órale, es un día soleado y lo voy a disfrutar. Dice, eleva al máximo eso que tú quieres dar como medicina, pero elévalo con una visión muy alta, poniéndole en armonía, para trabajar en esta armonía, la fuerza de voluntad, la disciplina es la base. Aquí está, color azul. Fluir es la base. Rojo, la fuerza de voluntad. Y poniéndole conocimiento, ándale, tienes que conocer cómo debes de hacer. ¿Eh? Y chequen, un Icpali muy pequeñito enfrente de Xiutecutli tenemos a un Icpali muy pequeño en este caso, con la piel de ocelotito, ¿no? Dice, al mostrarnos este pequeño Icpali quiere decir, recuerden que el Icpali es lo que, en estas lecturas, lo que te muestra que eres grande, te hace sentir superior a los demás. Y aquí nos lo muestra un Icpali pequeño que quiere decir, trabaja con tu humildad, acecha esa humildad que vive en ti para que puedas vibrar en armonía, dándolo como una ofrenda, esta ofrendita, sí, se ofrenda, ¿no? Este sustento, lo están dando en un molcajit enorme, casi al igual que el Icpali, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que florece con ese sustento. Da esa flor de ese sustento. Que lo que tú des, dalo con humildad, o lo que decimos nosotros. Y canochi no yolo, te lo doy de corazón. No porque me están pidiendo, necesito eso de ti, necesito esto de los... No, lo que voy a dar, porque quiero darlo, porque en verdad de corazón lo quiero dar. No por quedar bien con alguien, no, porque en verdad lo quiero dar. ¿Eh? Nos habla también justamente Tlawis Calpantecutli, que es la luz hermosa. Aquí está, miren. Recuerden que Tlawis Calpantecutli lo vamos a encontrar de color blanco. ¿Por qué de color blanco? Porque representa la luz, la pureza, la impecabilidad, el chipahualistli. ¿Y por qué nos muestra aquí con estos cuentitos que son flores y al final tiene malinali? Y solamente de 2 hojitas de malinali tiene, ¿no? Nos habla de la dualidad, nos habla de la armonía. Por eso les decía que Tlahuizcalpantecutli tanto nos trae bonanza, pero también nos trae escasez. Nos trae buenas noticias y nos trae malas noticias. Sí. Además tiene sus 2 ojitos, miren, que nos está viendo, enfocando. Y si se dan cuenta, así como está, forma, forma una araña en su tocado. ¿Se dieron cuenta? Dice, teje,
Empie encárgate de tejer. Ese tejido que tú hagas te dará sustento. Si tú estás tejiendo con amistades que hacen, ay, perdón, voy a conectarme. Dice no, permíteme, muchacho. Se bajó la pila, ni me di cuenta. Ok, ya está cargando. Les decía yo, vamos a tejer, pero va a depender de nosotros con quién tejemos estas amistades, este sustento. Con gente que hace daño, podemos tejer. Con gente que sana, que ayuda, que armoniza, podemos tejer. Cada uno de nosotros tiene ese libre albedrío, tiene la libertad de... Por eso, miren, él, nos está mostrando esto y se vive en armonía. Sus manitas. Lo pone así como está, la mano izquierda adelante, así como está. Y la mano derecha atrás, pero en la mano derecha, si se dan cuenta ustedes, tiene una cuentita, son dos florecitas que nos muestra. ¿Por qué? ¿Por qué nos muestra flores en la mano derecha y en la mano izquierda no? Bueno, que nosotros como humanos, yo en algún momento les decía, si vamos a ir a la ceremonia, vamos a ir de traje. ¿Y cómo es de traje? Me voy a poner mi cuerpo. No, 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 de traje. Yo te traigo esta ofrenda, hermanita. Te traigo esta ofrendita, te lo doy de corazón. ¿No? Lo que yo pueda hacer. Claro que no voy a dar lo que no tengo. Traigo esta ofrendita para ti, ¿no? Por eso dice, florece. En lo material florece dando lo que tú tienes. Es que nadie es tan pobre que no pueda dar nada. La creatividad. A mí me sorprendió mucho una hermanita. Todavía tengo el collarcito, lo tengo. Me recuerda el valor de las cosas. En una piedrita pintó a Ocelo y empezó a armar este collarcito con semillitas de maíz, de frijol. Hizo un collarcito hermoso. La piedrita lo talló, es piedra de río, lo empezó a tallar y formó un ocelo. ¿Sí? Nos habla justamente Tlahuizcalpantecutli de esa luz que tenemos como conocimiento, de esa iluminación, de esa conexión, para que podamos equilibrarnos, darnos esa medicina. Cheque, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco lengüetitas de Malinali, pero bien fortalecidos. Conocimiento. Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esos seis, como cotes que tiene, son oscuros con la parte superior blanco. Recuerden que el número 6 representa la muerte, el miquisli, que está en ese orden, en el tonalpoali, lo cual nos está diciendo, pues dejemos morir para que podamos renacer, por eso es que tienen la punta, como medicina. Porque no podemos dar medicina si no hemos aprendido a concebir, a entender que es necesario compartir, ¿sí? Y tiene un taburete. Tlahuizcalpantecutli tiene un taburete que es de piel de ocelot, ¿sí? Y se sientan. Este taburete también representa la introspección, el acecho, ¿no? Al ser ocelotito, recuerdan, si recuerdan ustedes, cuando hicimos los ejercicios del tercer círculo, decíamos, uno de los ejercicios es, estate al acecho, estate acechando. Hay un portal, entra.
La hermanita Leti nos mostró mucho de ese acecho que hacía, dice, con el sol, con el Miclampa, ¿no? Entonces nos dice Tlahuizcalpateco, la estrella hermosa, la estrella Venus, acecha, observa. Ahí está la respuesta. Por eso les decía hace ratito, acechemos al cielo. En esta trecena nos invita mucho de acechar al cielo, de pedir al Ilhuicat, al universo, de enviar nuestros mensajes. Quizá aquí no vamos a utilizar nuestro celular, sino que nuestro cuerpo, nuestra energía, para enviar estos mensajes, hermanitos. Y en esta trecena tenemos a Miquisli, a Mazar, a Tochli, a Atl, a Itzcuintli, a Osomatli, a Malinali, a Acatl, a Ocelo, Tlacuautli, Coscacuautli y Oli. Ujú. Si cerramos el círculo de la trecena, inicia con Coatl y con Oli. Las dos energías que se unen, como cuando cerramos en el Tonalmachillo, Tzipactli y Xochitl, se complementan. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que ir pasando por estos procesos de Miquisli, deja morir, Mazat, empodérate con la percepción, Tochli, renuévate con la luna, con Mayagüel, con medicina, adáptate, y tiene su regente justamente Xutecutli, Aitzcuintli, viaja al Mictlampa, Malinali, perdón, a Osomatli. Después de ese viaje, alégrate, ponte contento, utiliza tu positividad de lo que obtuviste en Mictlampa, de esa positividad, de esa actitud tan hermosa de la alegría, de la felicidad, utilízalo como medicina y esa medicina utiliza con el liderazgo de ACAR, siendo un líder empático, dando medicina, acecha lo que no te está funcionando en este liderazgo para que puedas trabajar. Acecha, pero también proponte cazar como el águila lo más rápido que puedas. Sí, vuela alto como el águila, pero también como Cosca Cuautli, retoma lo que tú puedas, reutilizar lo que habías dicho. No, eso no me sirve, pero reutilízalo. Y todo eso que reutilices te transforme como Charlotte en ese movimiento que tú vas a hacer. No es porque estén las energías, sino tenemos que enfocarlos al Coat. Tiene que empoderar al Coat, ¿no? Y bueno, estamos en una veintena. No vamos a explicar la veintena porque eso lo explicamos el domingo, sino que es cómo se relaciona con la trecena. Atemostli es el descenso de las aguas, juntando, correlacionando, haciendo una congruencia, lo que actualmente le llaman los jóvenes un match, una conexión entre Tlahuizcalpantecutli y Tlaloc. Que nosotros, hermanitos, de esta trecena, de Xutecutli, Tlahuizcalpantecutli, fertilicemos como Tlaloc, con conocimiento, con energía. Primero vamos a fortalecer nuestra casa, nuestro hogar, nuestro cuerpo, ¿eh? Y como Tlaloc, para que podamos fertilizar a los demás, ¿sí? Que podemos ir a la montaña, sí, la montaña nos acercamos más a Tlaloc, a Tlahuizcalpantecutli, a Xutecutli, ¿sí? Y eso es lo que yo les decía, hermanitos, ¿sí? Es importantísimo que nosotros llevemos esta cuenta del tiempo. El Señor de la Noche, Yogualtecutli, es Tepeyolotli. Y si dicen, no, pues ¿cómo? Entonces, ¿por qué no? Por eso tenemos nuestros formatitos, para ir revisando, para ir armando esto, ¿sí? Yo hasta le puse esto, me gusta mucho. Tienen las cuentas. Aquí están mis formatitos. ¿Para qué o por qué? Porque necesito yo irlo trabajando. Entonces, el día de hoy, hermanitos, el día de hoy, el- hoy en la noche podemos trabajar con Tepeyolotli, el espíritu de la montaña.
con su nahualito Ocelot. Tochli está como numeral, ¿eh? Como número es el número 8. Pero también el día de hoy, fíjense cómo podemos confabular. Miren, hoy en la nochecita, hagamos una introspección en nuestro Tepeyolotli. Esta es nuestra casa, miren. Si se dan cuenta, esta casita está abriendo la boca, pero es una serpiente que justamente representa a la madre tierra. Y en la parte de arriba, miren, está un triángulo, ¿se acuerdan? Triángulo de la casa, que es este, conexión. Entonces nos está diciendo que hagamos introspección hacia adentro de nosotros, que lo utilicemos, que lo hagamos como una ceremonia. Y chequen, miren, este ocelotito, ¿no? Que es justamente el Tepeyolotli, de su boca emana esta palabra, ¿sí? Sale, pero también le llega la palabra, chequen, miren, la vírgula no está saliendo de su boca, sino que viene de allá para acá. Lo que quiere decir es, inhala y exhala. Concéntrate para poder entrar dentro de ti en tu introspección. Pero en su tocadito nos muestra dos estos, como ataditos de cabello. Conéctate por esos dos mundos, en lo tangible y en lo intangible, en lo espiritual y en lo material, en lo físico. Y está ataviado todo de color negro, como la energía que yo les decía, ¿no? Conéctate con tu ser interno a través de una ceremonia, pero primero haz tu introspección hacia adentro, en tu cuerpo, en tu mente, en tu subconsciente, ¿verdad? Recibiéndola, inhalando y exhalando, pero también enviando la palabra hacia el universo y recibiendo la palabra. También dice, estate atento que vas a recibir la palabra, el conocimiento. Todo esto nos va a servir para, para que lo ocupemos como la medicina. Ojo, tanto esta cuentita que tiene en su mano, lo tiene Xiuhtecuhtli aquí. Perdón, Tlahuizcalpantecutli, miren, ¿se dieron cuenta? Que además que aquí Tlahuizcalpantecutli tiene en su mano derecha. ¿Ah? Ahora bien, él tiene en su mano izquierda. Todos esos detallitos vamos a ir analizando. Y aquí quiero, lo dejo de tarea, que me digan ustedes si en realidad lo tienen en su mano derecha o en su mano izquierda. Les dejo la duda para que, si gustan, pueden sentarse en un pequeño taburete o en algo, poder reflejar, ver, ¿sería su mano derecha o izquierda? No me lo digan ahorita. Analícelo. Acechen la imagen. Otra tarea para trabajar con Xiuhtecuhtli. Xiuhtecuhtli que está aquí. Necesito que me busquen, ¿verdad? Que exploren en alguna parte de su cuerpo, en la unión de sus huesos, está bien empoderado con cuentitas blancas. Y tiene un porqué. ¿Por qué lo ponen cerca de las rodillas? Hay hay algo muy interesante, ¿no? Al igual que aquí, miren, ¿sí? Es el Señor de la Noche. Ahora, en estas tres escenas, en este tiraje del Amoshli Borgia, aquí está, miren, Secoat. ¿Por qué para mí es súper importante? ¿Por qué
nos habla de armonía, de equilibrio. Yo estaba muy insistente y estuve casi en toda la clase diciéndole es la armonía, porque miren, estas cuatro trecenas van a estar aquí en medio, miren. Ese es el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo, el primer rumbo, que es el del oriente. El siguiente es de Mictlampa. Termina aquí con Oli, el siguiente es el Tecpa. Y así sucesivamente. Miren, está en medio, está en esa armonía perfecta. Inicia con Coat. ¿Ah? Armonicemos. Entonces, los que tienen como energía Secoat son personas que tanto esta energía diurna, pudiéramos llamarlo imagen mántica, le va a empoderar, tanto también le va a empoderar esta energía que está aquí en la parte de abajo. Está en ese justo equilibrio y por eso ponen estos dos energías que representan la armonía. Tlahuizcalpatecutli y Xiutecutli, el Señor del Fuego Celeste. ¿Sí? Cuando empecemos a entender esto, hermanitos, que esto lo vamos a estudiar en el curso de los sábados en la mañana y domingos en la mañana, este trabajo. Necesitamos entender por qué lo ponen en medio la energía, por qué le ponen ciertas mudras, si queremos decirlo, en sus manitas, cómo se sientan, cómo hacen todo ese trabajo. ¿Eh? Y bueno, déjeme reducirle este. ¿Sí? El día de hoy está esta imagen que está acá. El día de mañana la imagen que sigue aquí, que sería este, el día de mañana. Mañana sí sería Ome Mikisli. Mañana, no hoy, mañana. Y chequen, es muy interesante el día de mañana, esta energía, chequen, la muerte está en medio. Hay dos serpientes, hay cuatro rumbos. ¿No? Bien, entonces, esta trecena vamos a trabajar con Mikisli, con Mazar, es lo mismo de aquí de las trecenas, nada más que aquí cada día, cuando nace, nos viene diciendo qué le depara. A lo mejor hoy nacieron muchos niños y son secoas, unos serpientes, ¿sí? Debemos de ir entendiendo esta cuenta para poder conectarnos con las energías que vibren en ese momento, en ese instante tan hermoso, ¿sí? Bueno, preparémonos en esta trecena, en vivir en armonía, de darle gusto al gusto, como decimos nosotros en México, ¿no? De disfrutar el momento y que no nos quedemos con esas ganas de haberle dicho a nuestro ser querido, te amo, te quiero, te estimo, porque cuando ya murió, entonces sí gritan, lloran, patalean. No te hubieras muerto, sí, que no se hubiera muerto, de todas maneras no lo visitas. No, ¿cómo es posible que te hayas ido, que no sé qué, que me faltaba mucho por darte amor, cariño, comprensión? Sí, pero que estaba vivo siempre lo estás discriminando, haciéndolo menos, haciéndole daño. Ashkan Wanika, vive en armonía, es la consigna. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si tuvieran algo que compartir. Recuerden que mañana iniciamos el curso básico de Tonalpoal. En este curso vamos a aprender a hacer un tonalama, a describir el tonalama, de correlacionar el calendario gregoriano con la cuenta del tiempo anahuac. Sí, hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, realmente
usted ha resumido la cosmovisión indígena con esta espléndida profundización del saber espiritual, ¿no? Me impactó tanto cuando usted identificó que nosotros estamos en procura de entender nuestro nuevo ser espiritual. Ese es el centro de la transformación del pensamiento prehispánico, como quieran llamar. Pues nosotros estamos sabiendo que en este momento estamos transformándonos, ¿no? Por ejemplo, con la energía del aire, por decir algo. Pero también usted produjo algo muy bonito que voy a comenzar a escribir, puesto realmente usted nos ayuda a entender que realmente la mitad de la belleza que nosotros somos es la forma como hablamos y tratamos a las demás personas, porque usted enmarca que no debe haber ningún tipo de discriminación. Pues los aspectos que más buscamos que no nos trastoquen son los que nos sirven más como maestros y nos ahondan. Por lo tanto, la reflexión profunda a que nos invita es a ese tipo de introspección, puesto de pronto nosotros nos vemos en el espejo de una pseudo religión o de una creencia, pero en realidad nosotros no somos eso. Somos mucho más superiores a un estadio cultural. Es más, somos más que una cultura propiamente. Entonces, yo no encuentro cómo agradecerle esta invitación a la paz interior, por la invitación a esta expresión siempre me ha impactado, puesto realmente de la persona que comenzó a escucharlo por primera vez ya no es la misma. Le agradezco por sus horas de estudio, preparando los materiales, adecuándose también al ritmo que nosotros llevamos, pues esto también infiere también un dar, ¿no? Un dar muy profundo, que es dar espiritual prácticamente es todo. Quería decir eso públicamente y bueno, recordar que hay algo muy potente en esto y es que nosotros debemos identificarnos con el nuevo ser interno energético que estamos creando en estos momentos. La Socamati, Sebastián. Razokamate no Ignitsin, gracias por compartir su palabra. Realmente, hermanitos, nosotros somos seres espirituales, somos seres energéticos, somos seres emocionales, solo que nos han programado como si fuéramos una máquina, ¿no? Que esta maquinita esté trabajando, que no se salga de este engrane, porque si se sale de este engrane ya no me produce bien económicamente, materialmente. ¿Y quién lo hace eso? El sistema, hermano. Debemos de despertar desde las conciencias de nuestros abuelos y aquí tenemos una herramienta a la mano, el Amoshli. Este Amoshli tan hermoso, este códice que le llaman, yo le llamo más una biblioteca de vida espiritual y mucho más allá, porque no tan solo para eso sirve, ¿no? Bueno, hermanitos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y les pido encarecidamente que hagamos el ejercicio, pero hagamos. Y eso nos va a ayudar a que podamos conectarnos con esas energías que yo les digo. Yo, no, yo les puedo contar maravillas de esta experiencia, de este ejercicio, pero si ustedes no lo hacen, solamente les estoy hablando de mi verdad. Cuando ustedes lo hagan, lo podemos convertir en la verdad de cada uno de nosotros. No vamos a tener los mismos resultados, hermanito. No, algunos se van a profundizar más en algún ámbito porque es en ese ámbito donde quieren sanar realmente su cuerpo, ya sea cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo intelectual, un cuerpo espiritual. ¿A poco tenemos muchos cuerpos y nada más veo uno? Sí, somos multidimensionales nosotros, hermano. Hermanito Sajid, la escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta sobre el ejercicio. Creo que no entendí muy bien cómo
qué es lo que debemos de hacer. Usted mencionó de hacer como una introspección y mi pregunta era como, pues, hacer una introspección es como esa, pues se puede hacer en diferentes aspectos, ¿verdad? De nuestra persona, de nuestra vida o algo así. Y quería, pues, como saber si lo que usted nos leyó en la Mostly o la Trecena nos sugiere algo en específico. Esa es mi pregunta, Temasiani. No entendí muy bien. Unimos, sí, mi hermanito, unimos esto, intentando formar un triángulo. Esta es la base. Nuestros deditos los vamos a ampliar lo más que podamos. Lo pegamos aquí a nuestro, y el chiquiscali, aquí, en nuestro huesito, en este huesito. Ujú, Lo elevamos, estiramos lo máximo que podemos, ujú, pero antes de que enviemos, pedimos que, ¿qué queremos sanar o qué queremos armonizar? Si yo soy de esas personas en la parte intelectual, soy un poco distraído, no muy disciplinado para leer, para hacer los ejercicios, para observar, pues eso le voy a ofrendar al abuelito Xotecutli, al abuelito Tlahuitzcalpantecutli, pues que me ayuden a entender, me ayuden a comprender y que si se puede, que ellos a través de mí puedan entrar en mi ser, en mi cuerpo, en mi templo, y tenga yo la posibilidad de entender cómo armonizarme, cómo encaminarme en este sendero existencial. ¿Por qué hacemos ujú, una introspección? La introspección, pero para pedir, tengo que saber qué quiero eliminar, ¿no? Entonces me pongo a pensar en la parte espiritual, ¿qué quiero transmutar? En la parte emocional, ¿qué quiero eliminar o qué quiero pedir? En la parte intelectual, en la parte energética, en todo, en la familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo profesional, o sea, en los ámbitos que querramos nosotros, ¿sí? Ya hice mi introspección, ahora ya sé lo que voy a pedir. Pero también nos puede servir las flechitas que hicimos. Recuerde que las flechitas son nuestros objetivos. Bueno, evalúo yo en la parte intelectual, en la parte de la transmutación, en la parte de intuición y percepción, mi fuerza de voluntad. ¿Cómo lo estoy aplicando mi fuerza de voluntad? Mi conexión con el universo, mi conexión con la tierra, mi conexión conmigo mismo, cómo me estoy amando, cómo me estoy apapachando, cómo me estoy viendo, cómo me estoy reflejando en todos los que me rodean. Sí, ujú. ya teniendo en cuenta todo eso, ahora armo mi triángulo, ¿no? Y se siente una energía especial. Lo hago con toda la seguridad de mí. Desde mi ser, desde mi energía interna, intenciono, empodero, como lo quieran llamar ustedes, eso que yo quiero transmutar, pero también qué pido para bajar la energía hacia acá, ¿eh? Entonces, ese es el ejercicio. Es uno de los ejercicios. Hay varios ejercicios, pero no quiero confundirlos con muchos ejercicios. Que ahorita hicieran este ejercicio. Que mañana, en la tardecita, vamos a darles un ejercicio para trabajar con mi quistle, ¿no? Ujú. Y cómo vamos a trabajar con masa, con AD. Si los vamos practicando al llegar al Oli, podemos remover todos esos ejercicios, los 13 ejercicios. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía, como nos enseña Xiuhtecutli,
No irnos hasta los extremos, sino que estar atentos cuando estemos yéndonos a los extremos, decir, a ver, tranquilo, a ver, párate, para tu carro aquí, a ver, tranquilo. No es así. Sí, como le decía ayer a un hermanito, no hay cosas malas, no hay cosas buenas. Solo hay dos cosas, decisiones y resultados. Ujú. ¿Sí, hermanito? Sí, Sebastián, y muchas gracias y pues buenas noches, hermanitos. Buenas noches a todos, hermanitos. Matamosahuica, maestro. Matamosahuica a Matemosehuican, todos. Sin Pedro, Matemosehuican. Descansemos, hermanitos. Nos vemos mañana. Matimusehuican, Temastiani, Tlazocamati. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quema, Tazocamati, Temastiani. quema, Buenas noches.